Por suerte, esta vez se me he dado cuenta que había elegido mal. Bueno, pues vamos a empezar eso, a ver una unidad. En este caso le vamos a poder dedicar 2 semanas y para poder conocer bien las bases de datos no SQL, pues evidentemente requeriríamos mucho más tiempo para conocer alguna de ellas. Con lo cual, vamos a hacer una aproximación para que lo que sí se tiene que quedar claro es que no todo es SQL. Cada vez más, aunque siguen siendo mayoritarias y ahora veremos por qué motivos siguen siendo mayoritarias las bases de datos relacionales, pues se van abriendo camino otros sistemas gestores de base de datos y hay que no tanto aprender a manejarlos, sino saber que existen, saber que tienen diferentes utilidades y saber que su manejo evidentemente se diferencia de un gestor de base de datos relacional. Como acabo de terminar de poneros la tarea en abierta, porque es lo que necesitáis también, pues hoy entro a pecho descubierto sin presentación, así que me voy a basar en los documentos que ya tenéis y que ya he visto ahora al repasarlos que hay algún enlace que no funciona bien, pero bueno, os por lo menos los contenidos los tenéis, aunque haya alguna cosilla que pueda mejorarse, y los podéis probar. Creo que casi todo, bueno, todo está probado, aunque a lo mejor al trasladarlo, pues algo ha fallado. ¿Vale? Le daré un repaso, pero bueno, los contenidos los tenéis abiertos, tenéis ya abiertos también el cuestionario, el examen online, y tenéis abierta desde hace media hora la tarea correspondiente a la unidad, ¿vale? Que espero que vaya bien. Y ahora os diré un poquito más, entraremos a ver el cuestionario, no, porque no hace falta, eso es, las preguntas están todas en la documentación que tenéis, así que eso no habrá mucho que explicar, pero a lo mejor sí un poquito lo que es la tarea, ¿vale? Aunque es sencilla, pero bueno. Entonces vamos a ver lo que son las bases de datos no SQL. ¿Vale? A veces pues, el título, ¿vale?, puede diferenciarse o no SQL o no relacionales, como diferenciándolas de todas las que hemos visto en los meses anteriores. ¿Vale? Hemos estado viendo todos los gestores de bases de datos relacionales, aquellos donde la organización de la información se realiza mediante tablas, pues aunque es mayoritario, como hemos dicho, existen otras formas de organizar esa información. Y todas esas otras formas, digamos que están en las no relacionales o no SQL. ¿Vale? O sea que no SQL no es que sea Mongo, que es lo que nosotros vamos a ver, sino que dentro de no SQL hay un amplio abanico de gestores de bases de datos, cada una para su con una utilidad diferente. Bien, como veis, bueno, en principio es sobre el 2000 cuando se empiezan a hacer estos avances de otros tipos de... previo al modelo relacional ya teníamos otros modelos, o el modelo en red, o el modelo jerárquico, ¿vale? Pero el modelo relacional sí que es el que triunfó, o sea que no hay una única forma de gestionar y de almacenar la información. Entonces esto se va viendo posibles mejoras y sí que digamos que el Big Table de Google, pues como sabéis, fue una ruptura con lo que había anteriormente. ¿Vale? El Big Table, que es lo que utilizaba Google o lo que utiliza Google para gestionar todos los datos que tiene para la búsqueda, sobre todo, para, pues eso, para poder de manera rápida distribuir la información de manera rápida entre muchos equipos, que sea a su vez sencillo encontrar aquella que buscamos. ¿Vale? Entonces, el modelo relacional, pues para eso, como veremos un poquito más adelante, pues para eso no servía. ¿Vale? Entonces, existen otros tipos de organización y a todos esos es a los que se le llama no solo SQL. El SQL está muy bien, el SQL es indispensable,
porque como sigue siendo mayoritario, sigue siendo indispensable, con lo cual seguimos exigiéndolo, pero hay vida más allá del SQL. Entonces hay otros sistemas que no utilizan SQL y fijaos aquí hay pues algunos de ellos. ¿Vale? Evidentemente yo no conozco, ni siquiera conocía de nombre algunos de ellos, ¿vale? Otros sí que evidentemente me suenan, aunque no tengo por qué dominarlos, ¿vale? ¿Qué ofrecen estos sistemas? Pues que funcionan mejor cuando se maneja un gran volumen de datos. Evidentemente, la cantidad de datos que quería manejar Google pues era amplísima y no solo tiene que manejar grandes volúmenes de datos, sino que además tiene que encontrar el dato que busca en muy poco tiempo. ¿Vale? Por otro lado, sabemos que el modelo relacional, lo primero que hacemos es definir la estructura que va a tener la base de datos. Lo primero que hacemos, aunque no secuencialmente en el curso, pero lo que primero que se hace para poder utilizar una base de datos relacional es crear las tablas. ¿Vale? Entonces yo tengo que definir, antes de almacenar ningún dato, tengo que definir qué estructura van a tener esos datos, qué columnas va a tener, cuántas tablas vamos a distribuir la información en cuántas tablas, cómo se van a relacionar esas tablas. Y entonces son estructuras que aunque se pueden modificar, y yo puedo hacer un alter table para modificar una tabla, aunque se pueden modificar, son estructuras muy estáticas y requieren ser definidas lo mejor posible antes de empezar a almacenar los datos. En cambio, las aplicaciones reales que sabemos que modifican, se cambian sus requisitos y se tienen que adaptar a esos nuevos requisitos, pues no siempre tienen una estructura previa conocida. Con lo cual, esa variabilidad en la estructura es lo que hace que haya otros gestores de base de datos que permiten no definir inicialmente el esquema que van a tener que seguir los datos. ¿Vale? Le da más libertad a la hora de almacenar los datos sin que tengan necesidad de cumplir una estructura. ¿Vale? Y luego las dificultades a la hora de que el modelo relacional refleje todas las necesidades, ¿vale? Si el cliente, que el cliente la mayoría de las veces no sabe en qué tiene que almacenar sus datos, simplemente sabe las necesidades. Somos nosotros los que decimos, vale, pues con esas necesidades necesito 3 tablas que estén relacionadas de esta manera. Pero hay veces que esas necesidades no se cubren bien con un modelo relacional, ¿vale? Que no todos los requisitos están bien definidos en el modelo relacional y hay veces que hacemos alguna trampilla para que aquello case. ¿Vale? Entonces, todo eso hace que para según qué casos sea conveniente la utilización del NoSQL. ¿Y qué es NoSQL? Pues en principio, para que un gestor de base de datos sea NoSQL, debe ser de código abierto. ¿Vale? Dice que el código es accesible públicamente y puede utilizarse de manera gratuita en principio. ¿Vale? Por supuesto, ¿cómo se gana la gente la vida programando para todo esto? Pues luego se da servicios, o se da formación, o se da... ¿vale? Pero esa es la filosofía que hay detrás, es que sea open source. Una diferencia notable entre lo que es el modelo relacional y el modelo o los sistemas no relacionales es la diferencia en la escalabilidad. ¿Vale? Pues en principio todos o casi todos, si no todos, los sistemas no SQL intentan ser buenos en la escalabilidad horizontal. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa la escalabilidad horizontal? Que están ya programados para que si yo necesito mayor equipamiento, se divida, ¿vale? Bueno, se adquieran más equipos para ese mayor equipamiento.
pero digamos que esa división ya es transparente. Están programados los gestores para ir repartiendo la información entre tantos equipos como se necesiten para la información que estamos almacenando. Entonces, lo que hay es una buena escalabilidad horizontal. En cambio, los modelos relacionales funcionan bien si lo que tenemos es una escalabilidad vertical. Es decir, cada vez compramos un equipo más grande que cubra los requisitos en principio que tenemos. Entonces, eso es más fácil de gestionar, es una ventaja, pero el coste es mayor que una escalabilidad horizontal, que yo puedo ir comprando equipos, fijaos, más baratos, digamos. Si en algún documental habéis visto las granjas de equipos de Google, pues son equipos normalitos, pero miles de equipos, ¿de acuerdo? Con lo cual, esa escalabilidad horizontal hace que sea más barato gestionar mayor número mayor cantidad de datos, ¿vale? Por eso era uno de las ventajas que tenían, que son capaces de gestionar de una manera más económica mayor volumen de datos. Como hemos dicho, pueden ser libres de esquema, es decir, que yo puedo ir almacenando datos que no cumplan un esquema predefinido. Y facilita entonces pues la gestión de datos incompletos. Sí que es posible, por lo menos en Mongo, el incluir algo que pueda ser null, igual que teníamos en el SQL, pero si hay un atributo que es null, nosotros no tenemos que reservar ni espacio ni nada de eso, simplemente nos lo ponemos y se acabó. Y algunos documentos que veremos tendrán 5 campos, y en cambio otros documentos a lo mejor tienen 10. Y además alguno de esos campos quizás sea un objeto o sea un array, con lo cual hay libertad para utilizar la estructura de datos que más nos convenga y que además puede ser modificada a lo largo de la utilización de la aplicación, ¿vale? Con lo cual es muy fácil la adaptación a los cambios en las aplicaciones. Es decir, yo empiezo a vender ordenadores y tengo unos objetos que son ordenadores con las características de los ordenadores, pero si luego los productos, además de ordenadores, requiere que impresoras, pues yo almaceno de una manera similar, pero con campos distintos seguramente, impresoras, ¿vale? Entonces se me permite la adaptación muy sencilla a los cambios de requisitos de los clientes. ¿Vale? Ya no vamos a utilizar SQL en este caso. Quiere decir que no utilizamos la sintaxis, pero al final veréis que si yo quiero consultar, mi cabeza va a pensar más o menos igual, ¿vale? Y voy a tener simplemente que utilizar una sintaxis diferente. Eso sí, no implementan las propiedades ACID. ACID lo vimos por encima también con las transacciones, que dijimos que era la atomicidad, por un lado, la consistencia, el aislamiento y la durabilidad. Esas son las características de robustez que hacen que las bases de datos relacionales sean muy buenas para, pues eso, todo aquello que requiere el uso de transacciones, ¿vale? Que requiere garantía al final de que las cosas se van a hacer, ¿vale? Y el resultado va a ser consistente. En cambio, pues ya ese ACID ya no existe. Esas características que hay que cumplir en las transacciones de un gestor de base de datos relacional ya no existen en los no relacionales, ¿vale? Y entonces lo que intentan es cumplir una serie de propiedades mucho más laxas, mucho más débiles, pero que permiten la ejecución correcta de los datos. Al final, evidentemente, nadie quiere que se pierdan datos, ¿vale? Pero hay que darle la importancia que tiene, porque a lo mejor la eficacia de la aplicación es más importante que la calidad de los datos en algunos casos.
¿vale? Entonces, están esas propiedades, además de distribución. Es decir, cuando yo voy a tener, si yo tengo todos los datos aquí en un equipo, es mucho más fácil comparar los datos rápidamente para saber si están siendo consistentes o no. Pero cuando yo los tengo distribuidos, a lo mejor sí, al final hay una consistencia, pero a lo mejor tardo un tiempo necesario para dar una respuesta rápida al usuario, un tiempo que no tengo. ¿Vale? Entonces, en un entorno distribuido necesito relajar algunas de las exigencias que sí que tienen los gestores relacionales. ¿Vale? Bueno, y esto, el MapReduce es la forma de distribuir los resultados, pero ahí no nos vamos a meter. Este enlace, por ejemplo, es uno de los que está mal porque al poner el texto he metido el se abre, si lo veis, el se abre en una ventana nueva, lo he metido dentro de la URL, pero bueno, si lo abrís, funcionar funciona, ¿vale? Lo único que deberíamos quitar esto de aquí, ¿vale? Y ahí ya nos explica muchas de las cosas que estamos viendo aquí, tampoco, no hay tampoco mucha diferencia entre lo que hay en este documento y lo que yo os he ido poniendo, ¿vale? Un poquito más con mayor profundidad, pero en este caso no es necesario. Y ya si queréis jugar, pues hay un documento de Google Colab que es del que he sacado yo esta información, que además en esos documentos de Google Colab y en otro que hay de Mongo me permite incluso instalar en Google, en una máquina virtual que tenga Google en la nube, me permite instalar Mongo dentro de esa máquina y hacer consultas incluso sin tener que salir de un entorno en la nube. El problema es que necesita, si no pagamos, no tenemos acceso al terminal, y si no tenemos acceso al terminal, la construcción de las sentencias hay que hacerla sobre Python o hay que hacerla sobre otro lenguaje. Entonces ya se complica. Pero ya os digo, si queréis juguetear, ahí tenéis el documento que hemos utilizado para los contenidos. Bueno, digamos que, aunque puede haber subcategorías, hay 4 grandes categorías dentro de las bases de datos no SQL. ¿Vale? Y como veis ahí, pues unas que son clave-valor, otras que son documentales, otras que son columnares y otras que son orientadas a grafos. Y que luego nos vamos a centrar en MongoDB, que es de las documentales. ¿Vale? Existen varias porque cada una de ellas es buena haciendo una cosa. ¿Vale? Pues entonces vamos, por ejemplo, a ver las clave-valor. ¿Vale? Y dice que son las más simples, en este caso las bases de datos clave-valor, y son tan simples que en el mejor de los casos, y además de ser simples son pequeñas, por lo menos en comparación con la capacidad del equipo en el que están instaladas, podríamos tener los datos en memoria, con lo cual lo que sí son es rapidísimas. Sí que ofrecen mecanismos de persistencia, es decir, que aunque estén en memoria, si se van, digamos, persistiendo los datos en algún soporte para que la información dure y perdure. Dice que es un gran diccionario o array asociativo, es decir, aquí tenemos las parejas clave-valor. Esto es una clave y este es el valor de la clave. Si os acordáis, la primera forma normal que alguna vez hemos visto de las formas normales de las bases de datos relacionales, dice que son o deben ser los valores de cada una de las columnas de una fila deben ser atómicos. Pues aquí vulneramos toda esa exigencia. ¿Por qué? Porque dentro de un valor asociado a una clave yo estoy metiendo objetos, en este caso 3 objetos.
¿Para qué servirá esto? Pues por ejemplo para un carrito de la compra, parece, ¿no? Es decir, es el carrito de la compra pues, de alguien, las categorías de lo que ha comprado, ¿vale? La sesión del usuario que lleva, en este caso, abierta, bueno, en este caso un carrito, 2 productos y el producto es la mesa, ¿vale? O la lista de los productos. En realidad, digamos que es 3 ejemplos de cómo se almacenaría información similar, ¿vale? Entonces, en una base de datos clave-valor, lo que tenemos es que asociado a una clave hay un valor, pero entendiendo ese valor como cualquier cosa. Yo puedo ahí almacenar cualquier estructura que necesite, asociado a un valor. Cuando yo quiera saber las categorías, pues simplemente accediendo a la clave, yo tendría todas las categorías de esa pues, página de venta. Cuando yo quiera saber qué información tiene el usuario en su sesión, pues voy a la clave asociada de la sesión asociada al usuario y recojo toda la información que tiene asociada esa sesión de usuario. Y cuando quiero la lista de productos de jardín, pues ya los tengo aquí, todos los productos de jardín, ¿vale? Con lo cual, con una sola búsqueda recojo mucha información. Son simples. ¿Qué ocurre? Que meternos aquí dentro, por ejemplo, para saber los electrodomésticos que hay, pues a lo mejor nos cuesta un poco más, porque como no está estructurado, pues conocer qué información hay dentro de los datos, pues a lo mejor requiere un poquito más de algoritmia, ¿vale? Pero entonces, nos permite una rápida recuperación, eso sí, y una excelente escalabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si yo tengo que almacenar más datos, pues con poner otro equipo al lado ya tengo la escalabilidad. ¿Y cómo se utilizan? Pues como veis, para caché de datos, ¿vale? Es decir, si yo tengo que acceder a unos datos y es lento o relativamente lento acceder a los datos que están en el disco duro, pues monto una caché, esa caché lo monto con una base de datos clave-valor y luego ya os digo que tiene que haber evidentemente persistencia de los datos, pero me acelera la utilización de esos datos. La más famosa de aquí pues es la que veis, la primera, Redis, ¿vale? Que se utiliza bastante y se utiliza bastante como caché. Bueno, luego están las columnares, ¿vale? Y esta es pues de las del Big Table de Google. En principio lo que dice es que es una tabla pero escasa, ¿vale? Fijaos que hay muchos huecos y los huecos tampoco tienen mayor trascendencia. Digamos que muchas veces lo que se hace es lecturas verticales, eso sí, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es indexar cada fila, que se supone que cada fila también se refiere a un registro, ¿vale? Donde hay veces que la información puede estar duplicada, ¿vale? También dijimos que en principio uno de los objetivos del modelo relacional es no duplicar información, porque duplicar información puede dar lugar a inconsistencias. Por ejemplo, si yo tengo a este Diego 2 veces metido con un email, ¿vale? Y cambia de email, pues tengo que asegurarme de que cambien los 2 sitios si está duplicado. Si solo lo tengo en uno, no es necesario. Entonces, en principio, la base de datos relacional lo que se intenta es normalizar la información y al normalizar evitamos duplicidades. En este caso, no nos importan las duplicidades. Tendremos que intentar luego que esas duplicidades no nos causen inconsistencias. Al poner este tipo de registros, lo que hacemos también es posibilitar esa escalabilidad, de manera que yo tengo una fragmentación que puedo dividir la información en servidores distintos, ¿vale? Aunque se refieran todos, fijaos, a la misma tabla, vamos a llamarlo, ¿vale? O incluso, como esas tablas también
imaginaos que usuarios y los carritos, pues lo que va a intentar es incluso almacenarlos juntos. Juntos me refiero a que en la posición en el disco en la que estén, en vez de estar todos los usuarios juntos, ¿vale?, esté el usuario con sus carritos juntos, para que cuando haya que leer se lea todo de una vez, ¿vale? Entonces, también se posibilita, en este caso, de todas formas, la fragmentación vertical, ¿vale?, horizontal y vertical. Y dice que es como una clave valor de las anteriores, ¿vale?, pero de 2 dimensiones, porque además de asociar a cada índice de la columna un valor, se le asocia un índice a la fila, ¿vale? Como os digo, pues para posibilitar la fragmentación horizontal, ¿vale? Y estas evidentemente, pues las 2 primeras, bueno, H base está repetida. Y supongo que si esta es de Amazon, pues también, pero la más famosa es Cassandra. Cassandra, que si no me equivoco es de Facebook, así que... Luego tenemos las bases de datos documentales, que evidentemente no se refieren a que almacenen documentos, ni Word, ni PDF, ni nada de eso, ¿vale?, sino que, en este caso, a lo que almacenamos, que es una estructura organizada, ¿vale?, es una estructura jerárquica, a eso se le llama documento, una vez que lo almacenamos en una base de datos documental, ¿vale? Entonces, un documento para una base de datos documental, como puede ser Mongo, es una estructura jerárquica y no uniforme, ¿vale? Fijaos que en este caso hay una clave y un valor aquí, otra clave y otro valor, pero aquí hay una clave y esto es un objeto, donde el objeto está a su vez dividido en varios elementos, varias parejas, clave-valor. La clave de la vía y el valor calle, la clave de número y el valor 18. O incluso hay aquí una clave que en lugar de tener un objeto como este, lo que tiene es un array. El valor de cursos en este caso es un array, ¿vale? Entonces, es una estructura jerárquica, pero es una estructura no uniforme, donde a veces a una clave le corresponde una cadena de caracteres, otras veces le corresponde un número, como es en este caso, otras veces le corresponde un objeto y otras veces le corresponde un array o un array de objetos, o anidamos todo lo que queramos, ¿vale? Bueno, fijaos que dice que en esta categoría también es importante desnormalizar los datos. En los esquemas relacionales intentamos normalizar, aplicar una serie de reglas de manera que, pues sobre todo, no exista duplicidad en los datos. En este caso, volvemos a desnormalizar porque obtenemos otras ventajas, ¿vale? Al desnormalizar obtenemos ventajas. Por ejemplo, este curso, por poner, estará dentro del elemento cursos en todos los profesores que impartan clases ahí, ¿vale? Entonces se repite el curso, ¿vale? Ahí en el modelo relacional a lo mejor le asociaríamos un identificador a ese curso y asociaríamos el identificador a cada uno de los profesores. En este caso, pues no, le podemos asociar el nombre del curso, y si hay otros datos más se lo podríamos asociar ahí, ¿vale? Entonces, en estos casos desnormalizamos. Y son, pues eso, esquema free o esquema less. Esquema less es sin ningún tipo de restricción, y esquema free, ¿vale?, dice que podemos aplicar algún tipo de restricción, ¿vale?, y dejar libertad en otros elementos. Es decir, podemos tener un esquema o una parte del esquema que sí que haya que cumplir, ¿vale? En este caso, nosotros vamos a utilizar MongoDB como el sistema gestor de base de datos documentales.
Bien, esto es un documento y el formato que se utiliza, o este formato, es un formato de JavaScript que es la notación de objetos de JavaScript. ¿Vale? Es el formato JSON, que cada vez se utiliza más. ¿Vale? Dice que es una alternativa a XML. XML vais a dar el curso próximo, en segundo, y lo que pasa es que XML, pues en algunos casos se ha sustituido, ¿vale?, por esta notación JSON. ¿Vale? Digamos que coexisten los dos, tanto XML como JSON. Son formas de estructurar y organizar información. En cambio, JSON dice que podemos almacenar ahí datos de tipo numérico, booleanos y cadenas. ¿Vale? Y si hay una clave que queremos incluir la clave pero que no tiene un valor, pues podemos asociarle el número. No obstante, no es suficiente esos tipos de datos para una base de datos, que a lo mejor conviene que tenga más tipos de datos que simplemente el numérico, booleano, cadenas o el null o el valor null. ¿Vale? Entonces, en lugar de utilizar JSON, ¿vale?, pues para almacenar documentos hay un formato binario prácticamente similar o equivalente al JSON, que es el BSON, ¿vale?, que son los documentos BSON, que veremos más adelante. Entonces, en documentales, lo que hemos dicho, MongoDB como nuestro representante. Y luego tenemos ya las orientadas a grafos. ¿Vale? En este caso, ¿qué ocurre? Que en muchas aplicaciones sabemos que lo que queremos es saber qué relaciones hay entre las distintas informaciones. ¿Vale? De quién es amigo un determinado elemento, con quién está conectado. ¿Vale? Muchas aplicaciones lo que utilizan son los tipos de conexiones. Pero no solo en Tinder, ¿vale?, o en Facebook, sino incluso en productos o en, ¿vale?, o en siempre que nos quieran aconsejar algo. Es decir, si hay alguien y yo sé qué es lo que ha comprado ese alguien, ¿de acuerdo?, y sé que hay otra persona que está conectada con ese alguien, pues yo le puedo recomendar lo mismo que ha comprado. ¿Vale? A Alba le podré recomendar, como sé que es amigo de Luis o es amiga de Luis, le podré recomendar los mismos productos que ha comprado Luis o que vaya a ver las mismas películas que ha visto Luis. Entonces, los grafos se utilizan mucho para ese tipo de relaciones donde yo voy a aconsejar, sugerir a una determinada persona que haga lo mismo que ha hecho alguien de sus contactos. Entonces, esos son los grafos y tenemos aristas, que son las relaciones, y los vértices o nodos, que es donde estará cierto tipo de información. Bueno, de ahí podemos extraer conclusiones, eso no hay que explicarlo, ¿vale? Y dice que el grafo es una estructura para representar situaciones del mundo real, ¿vale? Por eso hay muchas bases de datos que han utilizado este tipo de relaciones existentes en el mundo real. De aquí la más conocida es Neo4j. ¿Vale? Evidentemente, pues Twitter también utiliza esos grafos, pues, para saber quién está conectado con quién. Vale, pues digamos que esos son los 4 tipos de bases de datos, 4 categorías de bases de datos no SQL. ¿Vale? Como ya os he dicho, bueno, las propiedades ACID pues sí que son útiles en las bases de datos relacionales, pero como dice, son demasiado conservadoras. Es decir, yo necesito garantizar en todo momento que se cumplen esas propiedades, las propiedades ACID. ¿Vale? Pero si estamos en un entorno distribuido, pues ya se dificulta lo que hemos dicho. Si lo que tenemos es
muchos ordenadores manteniendo información que está distribuida. Si yo quiero saber que la información es consistente, pues a lo mejor me lleva más tiempo del exigible, ¿vale? Entonces, lo que dice, se penaliza enormemente los tiempos de respuesta, ¿vale? Yo en muchas aplicaciones, y digo en muchas aplicaciones, no en todas, si yo tengo una aplicación que tiene que gestionar los dineros de la gente, con los dineros no se juega. Y si tengo que esperar a que se lleven a cabo las propiedades ACID, pues habrá que esperar. Pero a lo mejor si estoy viendo las redes sociales, el Instagram, pues el Instagram no puede parar porque mi dedo va mucho más rápido que eso, ¿vale? Entonces, en muchos casos, ese desfase en tiempo es demasiado grande como para exigir las propiedades ACID. Dice que si se puede, Juan Antonio, si se puede dar una aplicación que tenga varios tipos de bases de datos. De hecho, es eso, ¿vale? Ahora lo veremos. Veréis que sí que hay aplicaciones que pueden tener varios tipos de datos. Vale, entonces simplemente lo que hacemos con los gestores de base de datos no SQL, pues es cumplir estas restricciones, esas propiedades que son más laxas, hemos dicho. Por ejemplo, la BA de Base dice que intenta garantizar que habrá una respuesta a cualquier petición del cliente, incluso aunque sea error, ¿vale? Es decir, aquí lo importante es que se responda al usuario, más que al cliente, ¿vale? Al usuario, lo importante es la respuesta, es que obtenga esa respuesta. Dice que otra es que el estado del sistema puede cambiar con el tiempo, incluso aunque no reciba entrada de parte de ninguna de las aplicaciones. Es decir, puede, aunque no sea por las aplicaciones, pero evidentemente si hay un cambio en el estado será por algo. Puede ser que porque haya tardado en llegar las semitransacciones que había o la información que estaba transfiriéndose a través de los distintos nodos, pues a lo mejor puede llegar con algo de retraso, ¿vale? Y dice que si la base de datos deja de recibir peticiones, alcanzará un estado consistente válido con el tiempo. Es decir, no queremos que se nos pierda información, ¿vale? Lo que pasa es que a lo mejor el estado consistente que yo quiero que exista, es decir, que si yo he dado un me gusta a una foto, ¿vale? Quiero que en esa foto esté el me gusta. A lo mejor no me interesa, yo le doy me ha gustado y sigo, ¿vale? No sé cuándo ha llegado. Pero lo que quiero es, el gestor de base de datos va a intentar que ese me gusta llegue, ¿vale? Lo que pasa es que a lo mejor tarda en llegar. De hecho, imagino que lo veréis también en segundo. En segundo hay aplicaciones que actúan de manera optimista, ¿vale? Es decir, que yo estoy viendo una pantalla y yo le doy al me gusta y a mí me sale como que al lado de la foto hay un dedo de me gusta, ¿vale? Y yo creo que eso ya está fijo ahí y va a durar y a perdurar por siempre. Pero a lo mejor, mientras se hace la petición, ¿vale?, resulta que hay algún fallo y al tiempo esa aplicación me quita el dedo porque no ha llegado a producirse, ¿vale? Entonces, yo sí quiero un estado consistente, válido, aunque tarde, ¿vale? Y muchas aplicaciones, vuelvo a repetir, muchas aplicaciones web y de escritorio seguro que también, lo que hacen es eso, es suponer que se va a realizar correctamente. Y si luego llega un fallo, pues rectifica y ya está, ¿vale? Bueno, muchos casos de uso, vamos a verlo desde aquí. Dice que esto es el tal Martin Fowler, que ha dicho, pues vamos a ver qué pasa con una aplicación web, ¿vale?, de venta. Y dice que para las sesiones de los usuarios sería conveniente, luego evidentemente a ver qué empresa puede montar todo esto, cuidado que hay que tener mucho personal bien cualificado para tener esto funcionando, pero en el mejor de los casos, en un caso ideal,
Para las sesiones de usuario montaría Redis, que si os acordáis era clave valor, ¿vale? De las muy rápidas, si es posible lo tengo en memoria, ¿eh? Luego, para los datos financieros, vuelvo a repetir que con el dinero no se juega y entonces aquí necesito un sistema gestor de bases de datos relacionales, ¿vale? Ahí necesito Postgre, ahí necesito Oracle, MySQL o alguno que me garantice las propiedades ACID, ¿vale? Si el carrito de la compra, pues con el RAIAC este. Las recomendaciones, pues recomendaciones, como tengo que saber quién ha comprado qué y sugerirle lo mismo, pues con una base de datos orientada a grafos. El catálogo del producto con MongoDB. ¿Por qué? Porque cada producto es de su madre, de su madre, de su madre, de su padre y tiene características diferentes, ¿vale? Con lo cual no es todo nombre, precio y cantidad. Es que algunos, si es de ordenadores, pues a lo mejor tienen CPU, pero si vendo también motos como en Wallapop, pues a lo mejor es la cilindrada lo que me interesa. Entonces, cuando hay cuando la definición de cada elemento es diferente, pues yo necesito algo que tenga libertad en la estructura, ¿vale? O en el esquema. Si tengo que hacer informes, pues los informes otra vez con las bases de datos relacionales, ¿vale? En el caso de hacer analíticas, de hacer análisis de los datos, pues puedo utilizar Cassandra, ¿vale? Que era de las columnares. O también para los logs de la actividad del usuario, para saber qué ha hecho cada usuario en cada momento, pues también puedo utilizar Cassandra como base de datos columnar. Entonces, claro que una aplicación, en este caso una aplicación web de ventas, va a manejar en el mejor de los casos muchos datos, cada dato de un tipo, y en el mejor de los casos cada dato se gestionaría mejor y más eficientemente con un tipo diferente de gestor de base de datos. Fijaos que no estamos diciendo que, bueno, que todo lo que hemos hecho durante los meses previos no ha valido de nada porque las bases de datos relacionales no son necesarias ya, porque ha salido algo moderno. No, no. Las bases de datos relacionales es lo más necesario para aquellos elementos de las aplicaciones que requieren que los datos cumplan ciertas propiedades, ¿vale? Las propiedades de consistencia, ¿vale? De atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. ¿De acuerdo? Esos son los diferentes tipos de bases de datos. Y ya nos meteríamos, pero esto lo vamos a dejar un poquito para la siguiente sesión, porque os quiero enseñar un poco la tarea. Que la tarea es un poquito repetir el contenido también de esto de introducción a MongoDB, es repetir algunas, no todas, algunas de las sentencias que hay puestas aquí en la introducción de MongoDB, ¿vale? Pero necesitamos para eso, bueno, aquí en MongoDB, antes de meterme ahí, os sugiero que utilicéis JDoodle, ¿vale? Pero aquí había ciertos problemas para hacer alguna cosa de la tarea, con lo cual, en lugar de utilizar para la tarea JDoodle, vais a tener que utilizar MongoSH, es decir, un terminal de Mongo. ¿Vale? En la propia tarea, a ver, que os lo pongo por aquí. Bueno, estas son las sentencias que vais a tener que ir haciendo, de dónde he sacado yo esa tarea, por si queréis ampliarla, porque hay más cosas,
y aquí. En los recursos necesarios para realizar la tarea, yo sugiero, evidentemente, que la hagáis con un terminal de shell de MongoDB. ¿Vale? Para aquellos que tengáis la máquina virtual, lo podéis hacer así. Con estas dos sentencias, ¿vale? Ya tendríais instalado el shell de MongoDB. ¿Vale? Si hay alguien que lo sé, que tenéis otros sistemas o que no habéis podido utilizar la máquina virtual, pues también tenéis un enlace para poder instalar en otros sistemas, ¿vale? Pero con esto deberíais poder tener instalado el cliente, ¿vale? Porque lo que no quiero es que tengáis que instalar también el servidor en la propia máquina virtual, con lo cual el servidor que vais a utilizar es uno que yo os he puesto a disposición, ¿vale? Y se entraría con ese comando. Una vez que yo tengo instalado el shell, el Mongo SH, pues desde el terminal con este comando y poniendo como contraseña EAD44Word, cuidado que le he puesto el punto, pero que nadie le ponga el punto. Ahora se lo quitaré, no vaya a ser que aunque es final de frase, se lo quito para que nadie le vaya a poner el punto ahí. Vale, entonces si yo una vez instalado, que yo ya lo tengo instalado, pues me pongo aquí y le pongo la contraseña. Le he puesto la contraseña bien. A ver si va a ser con el punto. Me he equivocado yo. Bueno, pues como veis, estaba metido hace un rato. A ver qué le pasa ahora. ¿Puede dar error por estar copiando y pegando la clave? No, porque ya lo he intentado así anteriormente. A ver, déjame Ah. ver. Ahora sí, pues la he puesto mal y no sé qué he puesto mal. La tendré que actualizar.
¿Vale? Una vez que estemos aquí, ahora actualizo la tarea, que se ve que no he copiado bien. Ah, me falta una P. Es EADP 44. Bueno, ahora lo actualizo. Una vez que estemos aquí ya podemos empezar a hacer la tarea y eso sí, cuando vayamos a crear una colección, cada uno de vosotros va a crear una colección distinta, ¿vale? Entonces, todos vais a empezar insertando datos en una pequeña colección que va, nada, muy pocos documentos, y cada uno que le ponga su NRE, no le pongáis las letras NRE, porque ya estará creada, ¿vale? Para que cada uno tenga la suya, que hagáis el db create collection y employee info y vuestro NRE, ¿vale? Y ya podéis continuar. Hay más lugares donde pone el NRE, ¿vale? Lleva cuidado para insertar un documento en esta colección, cada uno en la suya. Para que no tengáis que crear una base de datos Atlas, utilizáis la mía y ya está, ¿vale? Una cosilla, Alberto, Sí, al meter el primer link, pide una contraseña, sudo. el O primer sea, pone link. contraseña para alumno. He supuesto que era alumno. A ver, ¿qué link? Un segundo. Este primero, ¿Este? sí. Me dice, o sea, me descarga y luego me pone sudo password for alumno. Ah, Le bueno, pongo sí, en alumno. este sí. Si estamos ejecutando, en este sí. En este segundo comando, aquí para instalar en el servidor, en la máquina virtual, hay que ejecutarlo con permisos de superusuario, Uf, eso es el sudo, y entonces aquí se os va a preguntar contraseña. Y la contraseña es alumno igual. pues me dice que no, que lo intente otra vez. Pues como no tengas las mayúsculas, si yo hago en la misma máquina virtual que tenéis vosotros, si yo hago aquí, si, si hago sudo su, por ejemplo, la contraseña es alumno. A ver. Y la máquina que tenéis vosotros debe ser igual. Entonces, la contraseña por lo menos que yo le he puesto al Es usuario, alumno, ¿no? al superusuario es alumno. Vale. ¿Vale? Y es la que os pide para hacer esta instalación. ¿Vale? Aquí le falta una P, ¿eh? Una P mayúscula, ahora se la pongo. Venga, y lo dejamos aquí. Vale. Ahora sí. Estaba haciéndolo mal. Algo Venga. he puesto mal. Venga, gracias, Bueno, yo también me Alberto. estaba equivocando en la contraseña, así que no pasa nada. Uy, alguien ha Venga. preguntado. Bueno, Ah, sí. venga. ¿Entrará esto en el examen? En el examen yo os pondré alguna consulta similar a las que hay aquí. ¿Vale? Algo muy similar no me voy a salir. ¿De acuerdo? O sea que sí que tenéis que hacer algo con una base de datos no SQL, en este caso Mongo, y, pero vamos, con los apuntes en la mano debería ser Otra sencillo cosa, llegar a eso. Alberto, y la base de datos la pasarás como siempre el último día. Sí, Vale. Y el esquema antes, ¿no? intentaré que un poquito antes. Ok. ¿Vale? Bueno, y ya si me pongo a preguntar, las recuperaciones cómo van a ser en el mismo, Es el en la mismo misma. día, lo que pasa es que reducimos un poquito el número de ejercicios y también, porque en vez de 2 horas cada evaluación, será hora y media, a lo mejor 2 horas para la tercera, pero hora y media para el resto. Uy, ok.
Y Alberto, una cosa, la base de datos va a ser la misma, ¿no? Entiendo, para todas Uy, las evaluaciones. eso Mm. ya no lo sé. Pero es probable, pero Es que si no va a ser una locura. Vamos, yo ya me lío cuando cambiamos de base de datos y estamos trabajando con sí, ella, pues sí. Yo digo que es probable porque también es más sencillo para mí coger una que ya, coger ya tres. imagino, O sea que, imagino. pero no te lo puedo garantizar a estas alturas. Vale, vale. ¿Vale?